Gabriel Coco está con nosotros, es antropólogo, le decimos feliz día, por supuesto, fuerte el aplauso para él. ¿Cómo te va? Muy bien, Buen muchas día. gracias. ¿Dónde estudiaste, Gabriel? En Rosario, en la Ajá. Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario. Ahí se estudia antropología, filosofía, letras, historia. Sí. Y bueno, ahí empecé mi carrera. Y digo, ¿no? Porque a uno por lo general se le ocurren profesiones, hasta periodista es una profesión como más común, abogado, contador y demás. En la familia, por ejemplo, cuando vos dijiste quiero ser antropólogo, ¿qué te dijeron? ¿Y eso con qué se come? ¿O no? Bueno, no tanto. En mi caso no tanto porque mi papá estudió filosofía, mi mamá letras. Ah, bueno. Así que bueno, tenía influencia familiar por ese lado, así que bueno, no hubo ningún problema. Era natural, que elija la carrera, que me vaya a Rosario, no importaba después lo que se preguntan todos, después de qué vas a trabajar, Sí. fue... Y hoy, hablando de qué vas a trabajar, Sí. estás en el Museo Etnográfico. Yo trabajo hace muchos años en el Museo Etnográfico. Yo dentro de la carrera de antropología seguí la orientación arqueológica, así que mi profesión es de arqueólogo, con una formación antropológica que es muy importante, ¿no es cierto? ¿Podemos contar un poco qué sí. se estudia? Porque es como que estamos así como un poco desorientados por la amplitud que tiene la carrera. Claro, es demasiado amplio. Ajá. Es el estudio del hombre desde el Sí. punto de vista cultural y biológico. La antropología como ciencia surgió en realidad a partir del estudio de lo que se llama el otro cultural, el diferente, el otro diferente, que en ese caso se refería a los pueblos que no eran occidentales, los que no eran europeos, los que vivían en América, en Asia, en África. Surgió el interés por conocer cómo era esa vida y bueno, los primeros antropólogos fueron gente que fue a estudiar esos pueblos y quedándose en el lugar donde vivían y conociendo a partir de eso de que existe una gran diversidad cultural, una gran diversidad de tipos de familia, de sistemas de parentesco, de instituciones religiosas, económicas, y digamos, el hincapié que hace la antropología es en la diversidad cultural, en que somos diferentes, que está bien que así sea, que tenemos que ser tolerantes con las diferencias. Entonces, la antropología se ha encargado, por ejemplo, de desmitificar los fundamentos del racismo, todo lo que tiene que ver con la discriminación del otro por características físicas o culturales o religiosas, ¿no es cierto? Creo que estamos en una sociedad muy racista, ¿no? Sí, sí. De hecho, es como que los argentinos fuimos paridos así, los norteamericanos fuimos paridos así, racistas. Sí. ¿Qué análisis haces vos del racismo? Y el racismo tiene una historia muy larga, digamos. Lo que pasa es que ha ido quedando más allá de las teorías antropológicas o que se ha demostrado que somos todos seres humanos, no importa el color que tengamos de piel, el color del cabello, todos somos iguales físicamente, biológicamente y tenemos las mismas capacidades intelectuales. Sí. A pesar de eso, con la evolución de la humanidad, siempre hubo pueblos que dominaron a otros y muchas veces esas dominaciones se fundamentan en este tipo de cosas. En superioridad de uno sobre el otro. En una supuesta superioridad de uno de otro. Bueno, el ejemplo del nazismo es uno de esos ejemplos, de la raza aria como superior, sí. Y por eso había que exterminar a los judíos, algo que es totalmente inexacto y no tiene ningún tipo de fundamentación. Qué increíble, válida, ¿no? o por ejemplo leer en algunos artículos esto de que la raza negra en algún momento se autollamó como que estaban malditos, como que estaban, qué sé yo, como que estaban en inferioridad hasta ellos mismos creyéndoselo. Claro. Bueno, eso también pasa, digamos, muchos grupos humanos sometidos, digamos, han quedado tan sometidos que se han sentido inferiores o se les ha impuesto esa noción de que son inferiores y por lo tanto tienen que hacer determinados trabajos, obedecer determinadas reglas que imponen
otras personas que sí son superiores y saben qué es lo que hay que hacer. Es ¿no? increíble y doloroso, Por muy supuesto, doloroso. por supuesto. Pasamos a Gustavo Fernández. Sí, Gabriel, yo quería preguntarte, porque se dice que la fundación del Colegio de Graduados de los Antropólogos en Argentina fue el triunfo de algunas luchas, como por ejemplo gobiernos de facto, inclusive algunos pares intelectuales que también, ¿no?, de alguna manera negaban el trabajo profesional de los antropólogos. ¿Por qué había cierta resistencia en algún momento a la profesión de ustedes? Bueno, la antropología estudia las relaciones humanas, los grupos sociales, y la característica de la antropología, a diferencia de otras ciencias sociales como la sociología, es que pone el acento en lo particular, en las relaciones de poder, en cómo se producen esas relaciones de poder, en por qué se producen las relaciones que provocan discriminación. Es un estudio que se caracteriza por tener un trabajo de campo, trabajar con las personas a partir de la observación, de la entrevista, de la historia de vida. Los antropólogos tratan de entender a los otros, a las minorías en este caso, desde sus propios términos, digamos, tratando de quitarnos, siendo consciente que todos tenemos un prejuicio, porque entendemos la realidad desde una perspectiva, pero tratando de quitar esos prejuicios acerca de lo que creemos que es el otro, sino tratar de entenderlo. Y bueno, y esto también tiene que ver con las luchas sociales en las que estuvieron involucrados todos los científicos sociales, en particular los antropólogos. Por eso, por ejemplo, mi facultad estuvo cerrada durante la época del proceso, se destruyeron cosas, tuvieron que exiliarse profesores. Sí, en esa época no había que pensar demasiado ni tampoco todo decir. Lo que ayude a pensar, y en este caso pensar críticamente la sociedad, era malo. Entonces, bueno, por eso pasaron estas en cosas. general, ¿no? el pensamiento crítico de los pueblos incomoda al poder. Claro. Sí, ¿no? sí, y lo que seguro. genera muchas veces los trabajos hechos por antropólogos es esto, un pensamiento crítico y un análisis de lo que pasa desde otro lugar, el lugar del conocimiento, de la inteligencia, de esto de razonar lo que pasa, y muchas veces ese tipo de pensamientos son como cascote en el zapato. Claro, exactamente, eso es lo que pasa. Pero bueno, por suerte con la vuelta de la democracia se reabrieron la carrera en Rosario y otras carreras que se habían cerrado, y muchos profesionales, colegas, pudieron volver a trabajar en Argentina desde ese momento. Gabriel, cuando una empresa, supongamos, o firma comercial, o ya sea una institución pública y demás, contrata a un antropólogo, ¿por qué lo puede contratar? Porque es tan amplio decir, bueno, a ver, lo contrata una empresa para hacer tal cosa, o una institución de bien público. Claro, bueno, ahí tendríamos que distinguir los antropólogos sociales, de los arqueólogos, de los antropólogos biológicos, de los antropólogos forenses. Digamos, se fue especializando esta profesión, que ya los arqueólogos y los antropólogos sociales hacemos cosas diferentes y trabajamos en lugares diferentes. Igualmente podemos trabajar juntos en proyectos de investigación, en cosas. Entonces, déjame entender, es como que si el médico es ginecólogo, es cirujano, hay tantas ramas, esto también pasa lo mismo. También. Y dentro de la antropología social, dentro de la arqueología también hay disciplinas o subdisciplinas o especialidades en distintos temas. En las poblaciones indígenas, Claro, hay un recambio generacional de nuevos estudiantes, jóvenes que hoy, siglo XXI, año 2017, se enganchan con la profesión y ven que atrás vienen jóvenes profesionales que van a poder trabajar cuando sean profesionales. Mira, ¿O faltan alumnos en las carreras? No, siempre hubo, no son carreras masivas, obviamente, no, claro, como las humanidades en general, pero siempre se mantiene la cantidad de alumnos. Es una carrera de grado, ¿no? Es una carrera yo soy licenciado en antropologías, se hacen 5 años con una tesis, como las otras carreras. Y bueno, dentro de eso, al final de la carrera uno elige la orientación. ¿Recordás de qué se trató tu tesis? Mi tesis en arqueología fue sobre investigación sobre sitios de cazadores-recolectores aquí cerca, en la zona del Bajo de los Saladillos, por el Saladillo, cerca de Campo Andino. Estudié un sitio arqueológico que tiene 1600 años de antigüedad.
y bueno, con ese sitio hice mi tesis. A partir de eso seguí trabajando la problemática de las poblaciones originarias, cazadoras recolectoras de nuestra región. Sí. Y desde hace unos 10 años empecé a trabajar sitios de contacto hispano-indígena, digamos, en lo que es el periodo colonial temprano. Tanto Santa Fe la Vieja, que el Parque Arqueológico depende de Santa Fe la Vieja, depende del Museo Etnográfico donde yo trabajo, como el Fuerte Santi Espíritus, que es el primer asentamiento español en Argentina, que está en Puerto Gaboto, que es un proyecto de investigación que todavía continúa, que localizamos el sitio, que es como que marca el momento de inflexión, digamos, para las poblaciones indígenas originarias, porque es el primer asentamiento español en esta zona que no perduró, Sí. pero desde ahí en más como que empieza el proceso de conquista y colonización. Entonces es interesante para estudiar desde las dos perspectivas, digamos. Está atravesado por la historia, tu Claro, trabajo, tu profesión también. exactamente. Hay mucho de contenido histórico. Seguro, sí, sí, sí. Y desde el punto de vista arqueológico, la provincia de Santa Fe es un campo riquísimo, un campo rico para estudiarlo, para trabajarlo, en un contexto histórico del país y de Latinoamérica. Sí, sí. Bueno, primero porque hay muchos temas y sitios arqueológicos que trabajar, cazadores recolectores y sitios históricos. En la ciudad de Santa Fe, bueno, hace poco estuvimos haciendo excavaciones ahí en la obra Detrás de Tribunales, Sí. que son restos que llegan hasta el siglo XIX. Y hay un campo amplio. La antropología, digamos, los antropólogos, los arqueólogos, la mayoría trabajan en investigación en el CONICET y en las universidades y en algunos otros organismos públicos, como en mi caso en el museo. Pero hay un campo muy amplio para trabajar. Lo que falta a la antropología social, yo creo, es, lo que preguntabas al principio, es la inserción en las instituciones, por ejemplo, que un antropólogo trabaje, por ejemplo, en un Ministerio de Desarrollo Social sería muy importante, o en educación, para atender distintas problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, hay grupos de antropólogos que trabajan la educación intercultural, donde hay poblaciones indígenas conviviendo de distintos grupos étnicos, con la salud. Hay un montón de lugares donde podrían insertarse los antropólogos, pero bueno, también será un poco de culpa de los propios antropólogos no saber insertarse en esos lugares, ¿no? Gabriel, bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero desde ya ha sido muy generoso en hacerte el tiempo para llegar hasta nosotros. Feliz día, en nombre de vos a todos, y a seguir con esta profesión, ¿no?, que es tan curiosa, de la vida de la gente, y sobre todo, bueno, ese es uno, creo que de las condiciones que tienen ustedes, son muy curiosos para llegar a estudiar esto, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por invitarme.